Hola familia, bienvenidos a Casa Hipatia. En este vídeo vamos a aprender cómo optimizar siguiendo 4 pasitos muy sencillos. Pero antes de aprender a optimizar, tendremos que aprender cómo saber que estamos ante un problema de optimización. Los problemas de optimización son problemas en los que queremos que alguna magnitud sea lo menor o lo mayor posible, es decir, queremos que algo sea máximo o mínimo. En este caso, en este problema nos dicen, entre todos los rectángulos de perímetro 12 centímetros, ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? Es decir, queremos que la diagonal sea mínima. Eso nos dice que estamos ante un problema de optimización. Y ahora que ya sabemos que estamos ante un problema de optimización, vamos a resolverlo pasito a pasito. El primer paso consiste en ser educados, es decir, en presentar el problema, ver qué situación tenemos. Es ideal que hagamos una representación gráfica cuando el problema nos lo permita. En este caso nos habla de un rectángulo con un perímetro, una diagonal, por lo tanto es muy fácil de representar. Vamos a ello. El problema nos habla de un rectángulo y de su diagonal. Un rectángulo lo definimos mediante su base y su altura. En segundo lugar, tenemos que definir varias cosas. Dentro de lo que tenemos que definir, lo primero que tenemos que definir son las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son generalmente las cosas que tengo que responder, es decir, por lo que me pregunta el problema. En este caso, el problema me pregunta cuál es el rectángulo que tiene la diagonal menor. Es decir, cuál es ese rectángulo. Si lo que tengo es que definir un rectángulo, pues mis variables van a ser la base y la altura de ese rectángulo, que son las medidas, las magnitudes que me lo definen. Una vez definidas las variables, vamos con lo siguiente que tenemos que definir, que es la función objetivo. La función objetivo es aquello que queremos que sea máximo o mínimo. En este caso, queremos que sea mínimo la diagonal, ya que queremos que la diagonal sea lo menor posible. Por lo tanto, nuestra función objetivo va a ser la diagonal. El problema es que nuestras variables son la base y la altura del rectángulo, así que tendremos que escribir la diagonal en función de la base y la altura. Para ello podemos utilizar, en este caso, el teorema de Pitágoras, ya que estamos ante un triángulo rectángulo. De este modo podemos decir que la diagonal será la raíz cuadrada de h al cuadrado más b al cuadrado, y esa será nuestra función objetivo, la raíz cuadrada de h al cuadrado más b al cuadrado, y es una función que depende tanto de h como de b, de ambas variables. Hemos descartado la raíz negativa, ya que una diagonal no puede tener una longitud negativa. Por último, tendremos que definir las condiciones necesarias. La condición necesaria es alguna condición que debe cumplirse, es decir, algún otro dato que tenemos por ahí que aún no hayamos utilizado. En este caso, sabemos que el perímetro del rectángulo es de 12 centímetros, por lo que la suma de sus lados, es decir, h más b más h más b, debe ser igual a 12. Es decir, 2h más 2b es igual a 12. O simplificándolo, h más b es igual a 6. Pues ya hemos terminado con este primer paso. Paso número 2. Con una variable será suficiente. En este paso, lo que intentaremos será convertir nuestra función objetivo, que tenía dos variables, que en este caso eran b y h, en una función con una única variable. Para ello, en primer lugar, despejamos una variable en la condición necesaria. ¿Cuál? Pues la que queramos. Yo en este caso voy a despejar la h, que será 6 menos b. En segundo lugar, lo que tendremos que hacer es sustituirla en la función objetivo. Si mi función objetivo era la raíz de h cuadrado más b cuadrado, ahora donde ponga h yo voy a poner lo que he despejado de h, es decir, 6 menos b, teniendo así una función en la que ya no habrá h, habrá solamente b, por lo que será f de b. Y será la función h, que para mí es 6 menos b, bueno, para mí no, que es 6 menos b al cuadrado más b al cuadrado. De este modo he conseguido tener una función de una única variable. Misión cumplida y segundo paso terminado. Y tras arreglar un poquito la función,
Vamos con el paso número 3, que consiste en buscar el extremo. Al final, los problemas de optimización no son más que problemas en los que tenemos que buscar los extremos relativos de la función. Para ello, en primer lugar, igualaremos la derivada cero para encontrar los valores críticos, es decir, esos puntos que puede que sean extremos relativos. Esta sería la función derivada. Es imprescindible que sepas derivar para poder resolver problemas de optimización. Si no sabes, por aquí arribita te dejo un enlace a una lista para que aprendas a derivar. Y simplificando, tenemos esta función de aquí. Lo que estoy haciendo es dividir entre 2. Y tenemos que igualarla a 0. Resolviendo esta ecuación, tenemos 2b menos 6 igual a 0, de donde b es igual a 3. Pues bien, b igual a 3 es un valor crítico, es decir, un posible máximo o mínimo. Pero ahora tendremos que comprobar si es un máximo o un mínimo. Nosotros en nuestro problema queremos que la diagonal sea lo menor posible, por lo tanto necesitamos que sea un mínimo. Esto se puede estudiar de dos maneras, o bien utilizando el criterio de la segunda derivada, o bien estudiando la monotonía. En este caso yo lo voy a hacer estudiando la monotonía de la función. Teniendo en cuenta que b es la base y no puede ser un número negativo, por lo tanto debe ser mayor que 0, estudiamos el signo de la derivada a ambos lados del 3 para ver cómo se comporta la función. Si cojo un numerito entre el 0 y el 3, por ejemplo el 1, y lo sustituyo en esta expresión de aquí, obtengo un resultado negativo, por lo que la función es decreciente. En cambio, si sustituyo el 4, obtengo un valor positivo, por lo que la función es creciente. Así que en b igual a 3 tenemos un mínimo relativo, que es justamente lo que estábamos buscando, ya que queríamos que la diagonal fuera lo menor posible. Y ahora que hemos encontrado el extremo que estábamos buscando, vamos al cuarto paso. Y vamos con el último paso, paso número 4, la solución. Es muy importante que calculemos lo que nos piden. En este caso nos preguntaba cuál era el rectángulo que tenía diagonal menor. Nos pregunta por el rectángulo y para definir un rectángulo, como ya hemos dicho, tendremos que decir su base y su altura. Tenemos b, que era la base, pero aún nos falta la altura. Sabemos que h era 6 menos b, porque ya lo teníamos despejado en la condición necesaria. Así que h será 6 menos 3, es decir, 3. Ahora sí tenemos tanto h como b. Ya hemos calculado lo que nos piden. Así que tenemos que responder con una frase. Si nos pregunta cuál es el rectángulo que tiene la diagonal menor, mi respuesta será que el rectángulo que tiene la diagonal menor en realidad es un cuadrado de lado 3 centímetros, ya que tanto la base como la altura miden lo mismo. También podríamos haber puesto que el rectángulo que tiene la diagonal menor es el que tiene de base 3 centímetros y de altura 3 centímetros. Y ahora sí, hemos terminado nuestro problema de optimización. Ya han visto que es muy sencillito. La clave es hacerlo pasito a pasito. Si te quedó alguna pregunta en el tintero, tienes alguna duda o quieres hacerme alguna sugerencia, te espero en comentarios. Y si te gustó este vídeo, pues me ayudarías un montón si te suscribes a mi canal y lo compartes con tus compañeros. Ya sabes que ahora te toca a ti practicar muchísimo. Aquí debajito en la descripción del vídeo te dejo algunos enlaces que te pueden interesar para seguir practicando y convertirte en todo un crack de la optimización. Te dejo también por aquí todas mis redes sociales por si quieres seguirme y estar al día de todas las novedades. Un abrazo familia, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.